Un tema muy interesante hace... En el 2018, octubre del 2018. Recién comenzaba octubre del 2018 y compartía la enseñanza de hoy que quería hablarles de la serpiente y la gente tóxica. Esto es muy fundamental poder entender de qué se trata esto, porque usted seguramente va a hacer un viaje, si escucha toda la enseñanza, va a hacer un viaje en los recuerdos y seguramente se le van a aparecer imágenes de ciertas personas y usted se va a dar cuenta a través de la enseñanza. Porque hay cosas y características que la gente tóxica tiene que son muy, pero que muy definidas. Son tóxicas, tienen una visión pésima de todas las cosas, o sea, son pesimistas, ocupan el rol siempre de víctimas, siempre son inocentes, siempre se victimizan, le falta empatía, o sea, ponerse en el lugar del otro, son envidiosos, también celosos, no logran ser felices, por eso son infelices, no se alegran por los logros de los demás. Y estas cosas son las que tienen la gente o las personas, ya sean hombres o mujeres, que son tóxicos, que se lo denominan como personas tóxicas. ¿Y qué tiene que ver, usted me va a decir, con la serpiente? Mucho, mucho tiene que ver. Primeramente, que pobre animal, dice uno, ¿no? Pero por algo del reino de los cielos, al imperio de Satán y al mismo Satán lo comparan como serpiente, como si fuese una serpiente, como el obrar astuto de una serpiente, y estas características que tiene. Así que si tenés lápiz y papel y querés tomar nota, te invito a que lo hagas, porque este tema es muy lindo y puede administrar tu vida y también te va a ayudar mucho con personas que son así. ¿eh? Así que, por ejemplo, a veces uno cuando ve una víbora, una serpiente, enseguida agarra lo que tiene a mano, le quiere cortar la cabeza, le quiere cortar en pedazos con una pala y demás. A ver, la serpiente o las víboras, cuando hablamos muchas veces que cambian de piel, en una serpiente, la muda es un periodo de cambio para la serpiente. Y es señal de un crecimiento debido al buen metabolismo de salud que tiene. Yo le voy a dar todo esto. Vamos a hacer un recorrido primeramente lo que es y cómo es el cambio y por qué también se lo compara a Satanás con una serpiente. O sea que tiene un buen metabolismo de salud. La serpiente no cambia la piel como nosotros solíamos creer o solemos muchas veces decir. Lo que muda es una capa de creatina que la cubre y con el crecimiento de la serpiente se desprende. Llega un momento que la serpiente se desprende. Usted seguramente puede encontrar videos de esta información que usted va a ver, mirá, y está el rastro como de una piel. A la verdad no es la piel que deja, es esa capa de creatina que la cubre y como va creciendo se arrastra y se raspa hasta cambiarla. Y es en esa época donde está un poco más vulnerable. La serpiente está cubierta, sí, de escamas y escudos creatinosos de diversas formas y tamaños, porque usted puede ver también los colores y los diversos formas y tamaños que tienen. Según la serpiente, hay unos colores extraordinarios que tienen. Otra cosa que quiero explicar con respecto a esto y es que las serpientes, por ejemplo, no hipnotizan a los animales. Porque uno a veces dice, lo hipnotizó y después lo picó. Primero, otra cosa, la serpiente no pica, muerde. Los mosquitos pican. Eso es cierto también. No hipnotizan a nadie. Eso es un mito. La serpiente, al no tener párpados, o más bien,
los tiene, pero los tiene transparentes. Y es por eso que parece tener los ojos abiertos todo el tiempo y pareciera que no parpadea. Y parece que tiene los ojos abiertos. Me están mirando fijo y capaz que parpadea y uno no se da cuenta porque los tiene y los tiene transparentes. Y justamente esta forma que tiene la serpiente es lo que confunde o desorienta a las víctimas o a las presas. Porque la serpiente tiene esta estrategia de ataque que se queda quieta y los ojos abiertos, inmóvil, y eso confunde a la presa. Y cuando la presa, en este caso, baja la guardia, la serpiente ataca rápida y letalmente. Es letal la serpiente cuando ataca. Muerde, deja el veneno. Hay muchas veces que... Hay muchos videos que usted puede ver, pero siempre lo comparto y lo digo que es algo extraordinario. Un video que vi que está la serpiente así quietita y pasa un ratón a toda velocidad. Y la serpiente larga y parece como que el ratón... La serpiente le larga el mordisco y el ratón sale corriendo y dije, zafó. Pero a la verdad es tanta la velocidad de la serpiente que larga, alcanza, cuando lo pasan al video en cámara lenta, la muerde al ratón, le larga el veneno y se queda quieta. Y el ratón sigue corriendo, pero no mucho más. Porque deja que el veneno, la serpiente deja que el veneno haga su efecto, después se fue deslizando hasta donde cayó muerto el ratón y se lo comió. Es letal el ataque de la serpiente. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y hace una referencia la Biblia con respecto a este tipo de ataque y este tipo de mordedura. Y están en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 10, en el pasaje número 8, tome nota si quieren, que dice lo siguiente, Eclesiastés 10, pasaje 8. El que hiciere hoyo, caerá en él, y el que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Cuando alguien me dice, o tal vez se pregunta, ¿qué es aportillar un vallado? Es romper la cerca que te cubre. Es, si vos por ejemplo tenés un paredón y lo golpeás y se agrieta, es hacer una grieta, hacer un hueco donde en lo que te protege o te cubre. Y esta referencia hace a una persona, por ejemplo, que descuida su relación con Dios, que lo protege, que descuida, que se relaja, por así decirlo, que piensa que todo está bien y genera un hueco donde la serpiente, que es muy astuta, entra y lo muerde. Así obra Satanás en los creyentes también, pensando y considerando que por ahí ya está todo bien, se relaja y baja la guardia, como lo hace la presa cuando una serpiente lo va a atacar. Baja la guardia, baja el escudo de la fe y los dardos del maligno empiezan a surgir efectos. El que aportillare vallado, lo morderá la serpiente. En Génesis 3, si usted busca ahí y tiene Biblia a mano, lo puede hacer. Dice el verso 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Preste atención, que Jehová Dios hizo, que había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Preste atención, acá no me está hablando de del animal en sí. Recuerde que en el libro de Eclesiastés, de Ezequiel,
en el libro de Isaías hace referencia a Satán, que tenía una sabiduría extraordinaria, que tenía conocimientos extraordinarios, que los sigue teniendo, pero que los corrompió. En el libro de Ezequiel le dice, tú eres más sabio que Daniel. O sea, tenía mucho conocimiento. Y acá lo que le está denominando es a Satán. Dice que la serpiente era más astuta de todos los animales del campo. Una de las cosas que usted tendría que analizar un día, yo le dejo este tip, y usted que está del otro lado y por ahí escucha y quiere aprender, es preguntarse por qué la Biblia a nosotros, los seres humanos terrenales, utilizan ese diálogo o nos comunican las cosas a través de ejemplos animales. Serpiente, lo tenemos a Satanás, que es la serpiente, que es un dragón. Tenemos a Jesús, que es un león. Tenemos a Jesús, que es un cordero. Tenemos las ovejas. Tenemos los carneros. La Biblia nos habla de lobos. ¿Por qué de esa forma y las características que siempre utilizan los de animales? ¿Qué leyes se manejan acá en la tierra, los terrenales, los que están contaminados por la rebelión, para que se nos comunique un lenguaje a través de símbolos como animales? Porque Jesús es un hombre, pero dicen que es el león, pero no hace referencia a que sea un felino. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Entonces hay mucha simbología que esconde una verdad detrás de todo esto. Si usted quiere, puede un día preguntarse por qué hace referencia y nos hablan como si fuésemos animales. La serpiente era más astuta, o sea, era la más inteligente de toda lo que estaba creado. Entonces, la palabra astuta viene de la palabra hebrea que es arum, que significa malintencionado, mañosa, tramposa, que es astuta secretamente, inepta, que ya no es apto para dicho trabajo, porque Satanás, al generar la rebelión, fue destituido como querub importante y excelso que era, fue destituido, fue un inepto, ya no era apto para dicho trabajo y generó su imperio. Ahora, si nosotros vemos cómo obra Satanás, porque es tóxico también, se acerca utilizando una verdad a medias tintas para hablar con la mujer y les dice, así que Jehová les dijo que les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Y es mentira, porque Jehová no le había dicho eso, que no coman de todo árbol del huerto, pero es como es mañoso, es malintencionado, es astuta, trae algo detrás. Entonces podemos ver la forma en la que actúa. Es una gran manipuladora. Por ejemplo, Arún era la palabra, que muchas veces esta misma palabra se ha traducido como desnudo en la Biblia. También la serpiente hembra, escuche esto y preste atención, la serpiente hembra es dominante y muchas veces consume o se come literalmente a su pareja. O sea que se come a la serpiente macho, la mata y se la come. Preste atención a esto. Es dominante y se come a su pareja. En el libro de Job, si tiene ahí y me acompaña, el libro de Job, el capítulo 41, una descripción que hace acá el libro de Job es en el capítulo 41, versos 15 y 17, haciendo mención al Leviatán.
El Leviatán viene a ser como un monstruo, pero no lo define como un monstruo como si fuese, una bestia en sí. Cuando la Biblia habla de bestia y demás, en este caso habla de un sistema y de una organización. El imperio, la organización que montó Satanás y que hasta el día de hoy rige, se la denomina Leviatán. Y da características de este Leviatán. El capítulo 41, verso 15. La gloria de sus vestidos son como escudos fuertes. Preste atención, hablando a la organización y al imperio que levantó Satán. La gloria de sus vestidos son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente, que el viento no entra en ellos. Presta atención. Me está hablando que son como escudos, son como escamas cerrados, montados uno entre sí, y que son fuertes, tan cerrados estrechamente que ni siquiera el viento pasa. Pegado está el uno en el otro. Están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Ahora presta atención el pasaje 34 del mismo capítulo. Hablando también del Leviatán. Menosprecia toda cosa alta y es rey sobre todos los soberbios. Me está hablando del imperio que montó Satanás. Me hace referencia también al mismo Satán. Es tan cerrado en su soberbia, en su orgullo, en su vanagloria. Es un imperio tan estructurado y tan bien armado que ni siquiera el viento da a entender que no hay cosa que le pueda llegar. Es tremendo, esto es una gran verdad. Menosprecia toda cosa alta y es el rey de los soberbios. Qué tremendo esto. Qué tremendo. Porque si nosotros vemos en Isaías, vamos a encontrar otra definición de este Leviatán, que a este Leviatán se le llama y se le denomina serpiente también. Lo podemos encontrar en Isaías capítulo 27. Isaías 27:1. Hablando de la liberación del regreso de Israel, dice: en aquel día Jehová castigará con su espada dura y grande vamos de nuevo. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Un día vamos a hablar en específico y directamente de la organización, cómo está estructurada esta organización. Y por qué dice lo que dice. Porque es toda una misma organización estructurada en 3 fases. Lo tenemos: serpiente veloz, serpiente tortuosa y al dragón que está en el mar. Cuando hablamos de mar me habla del segundo cielo, como lo define Pablo, contaminado. Como lo dice el Salmo, el grande y anchuroso mar. La región del celeste, donde hay principados, potestades, donde está la organización de Satanás. Bien. Serpiente tortuosa, o sea que tiene un camino que tiene muchas vueltas. Tortuosa se refiere a la persona que usa métodos indirectos u ocultos para conseguir un objetivo. O sea que oculta sus intenciones. Un manipulador, una manipuladora. Se refiere justamente a ese tipo de personas que usan métodos
indirectos u ocultos para conseguir un objetivo. Usted fíjese cómo se acercó Satanás a Eva. Así que el Señor, con canita de evangélico, de hermanito, aleluya. Así que Jehová le dijo que no coman de ningún árbol. No, Jehová no dijo eso. ¿Y qué dijo? A ver. Pero traía sus intenciones. Y traía su negocio por así entre manos. Tortuosa, que es poco claro y oculta sus intenciones. Ahora usted está haciendo referencia, está entendiendo por qué hago referencia a las serpientes, al imperio de Satanás y a la gente que es tóxica. Porque manejan los mismos códigos que el imperio. Y tiene ese espíritu o ese motivador que motiva al imperio. Y este tipo de personas están en las congregaciones. Se sientan en las iglesias. Cantan en las iglesias. Pero no sirven al Señor. Porque sus hechos lo niegan. Se victimizan. Están llenos de celos, de envidia. No soportan el crecimiento del hermano. Es tremendo, ¿eh? En hebreo, por ejemplo, la palabra tortuosa me habla de acalatón. Viene de una raíz que es acal, que significa arrebatar algo, torcer. También es torcido o retorcido, astuto, atormentar, fugitivo, serpiente. Todo lo que significa. Porque este tipo de personas tienen una mente retorcida. Siempre buscan arrebatar algo sin que te des cuenta. Obran como la serpiente. Tienen muchas vueltas. Ocultan sus intenciones verdaderas. Quieren un objetivo. La serpiente es manipuladora, parece inofensiva, pero su ataque es letal y su veneno te anula todos tus sistemas y sentidos. Cuando me refiero a la gente tóxica, que tiene una habilidad como la serpiente de morder, de engañar, de anular los sentidos de las personas, de embelezarlas, o como decíamos que parecían que las hipnotizaba o las encantaba, pero la verdad no. Es su forma de actuar que hace que atrae a otras personas y las deja con un espíritu de estupor, inmóviles, sin poder hacer nada, y la tienen a su merced. Por eso la gente tóxica también es orgullosa, envidiosa, manipuladora, mentirosa, oculta sus intenciones, es falsa, celosa, tiene autolástima y se victimiza. Tiene ese espíritu de autolástima o carita de angelito, pero la verdad tiene un veneno que si vos bajás la guardia, tenés cuidado, porque si aportillás vallado, te puede morder. Hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de personas. Se lo digo por experiencia. Proverbios 16, en el capítulo 16, en el pasaje 18, dice así: antes que del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu.
el orgullo de estas personas, el orgullo y la altivez de estas personas los va a terminar conduciendo al quebrantamiento y a la caída espiritual sobre todas las cosas. Si es que alguna vez pudieron tener alguna relación espiritual, terminan siendo quebrados espiritualmente y derrotados espiritualmente. Porque es a donde los lleva el orgullo. Porque cuando estas personas vienen al Señor, llega un momento que se encuentran o se sienten confrontados por el Señor en algún área de su vida, pero es tanto el orgullo que tienen que no están dispuestos a ceder. Y lamentablemente son como el Leviatán. Son los reyes sobre todo soberbios. Son altivos, aunque tengan carita de autolástima. Aunque tengan carita de yo no fui y se quieran justificar. Preste atención que Adán y Eva, después que la serpiente los muerde, por así decirlo, quedaron llenos de astucia, quedaron malintencionados, escondían sus intenciones, habían aprendido algo que no tenían que aprender, y cuando Jehová les pregunta dónde estaban, y les dice que se habían escondido, ¿por qué te escondiste? Es que me sentí desnudo. ¿Comiste lo que el árbol que te mandé que no comiese? ¿Qué hizo automáticamente? No, yo no, la culpa es tuya. Porque vos me diste esta mujer y ella me dio. Entonces empiezan las justificaciones, a victimizarse y a no hacerse responsables de sus propios actos. Porque siempre es más fácil echarle la culpa al otro que asumir la responsabilidad de uno mismo y el error de uno mismo. Y cuando no me quiero reconocer y sale a la luz eso, es el orgullo y la soberbia que está impregnado en la más profunda del corazón. En Salmo 59, ¿qué dice Salmo? Ya ni me acuerdo lo que dice, pero bueno, lo vamos a buscar para ver qué es lo que dice. En el pasaje 12, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Genera mentira, porque uno sabe y entiende, estaba leyendo Isaías, era Salmos 59. Ya me parecía algo raro. ¿Qué pasa acá? Acá está. Salmo 59, acá está. 12. Porque por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos de su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. Ahí está. O sea, que generan mentira. Una persona cuando oculta sus intenciones y dice ser algo que no es, automáticamente queda preso de los dichos de sus labios. Es preso de su propia soberbia, de su propia mentira que profieren. En Jeremías 13, a ver, Jeremías 13, 9, 10, versos 9 y 10, dice lo siguiente: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón,
y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos. Vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. O sea que la soberbia, el orgullo, es como decíamos, es malo porque impide escuchar la palabra de Dios. Y no solo eso, sino que imagina cosas que no son realidad. Y es un corazón idólatra, porque ama su propio orgullo, porque ama a otras cosas antes que a Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado con este tema, porque hay, como decíamos hoy, hay muchos hermanos que están en la congregación y que son tóxicos, que tienen envidia, celos, que están resentimientos, pero se hacen los pobrecitos y de pobrecitos no tienen nada, son malas personas, son ovejas, son lobos con piel de ovejas, con piel de cordero, pero a la verdad son lobos rapaces, gente que contamina, que despide su veneno, que le gusta llevar, traer, mentir, engañar, que es soberbia, que aún escuchando esta misma enseñanza y esta misma palabra, que les golpea lo más profundo de su corazón, no se van a reconocer. Y van a decir que es otra persona, pero que no es ella. Tenemos que tener cuidado de estas cosas. Quiero ir al libro de Santiago, en el capítulo 3 de Santiago, algo que es muy conocido este pasaje, el pasaje 16, porque donde hay celos y contienda y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay celos y contención, allí hay toda obra perversa. Y una persona que tiene celos, tiene contención. Y dentro de su corazón no hay una buena obra, no hay empatía hacia el otro, sino lo que hay es una obra, pero que es perversa, digna de ser un hijo o una hija de Satanás. Porque sigue estando en la iglesia, en una congregación, por así decirlo, en un recinto con otros hermanos cantándole hipócritamente a Dios, pero todavía está satanizada esa persona. Porque en su corazón tiene más de Satanás que fruto del Espíritu Santo. Entonces, son hijos de Satanás. Porque las obras de su padre quieren hacer como lo hacía Caín. Estás satanizado, estás satanizada, porque las obras de Satanás tenés en tu corazón y no te querés arrepentir. Otra versión dice así, de este mismo pasaje de Santiago 3:16, donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. ¿Por qué? Porque esta persona, la que tiene envidia, lógico, es una persona celosa, tiene rivalidad, pero porque ella misma ve cosas donde no las hay, porque se imagina cosas. Es como decir que sea una persona envidiosa y celosa, y está Maxi acá y yo le genero una contienda y una rivalidad cuando no existe y no la hay, porque yo simplemente la manipulo en mi mente y en mi corazón. Porque alucino cosas que no existen. Y donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de mal. Usted busque qué significa la palabra desorden y se va a sorprender.
¿Cuántas personas andan desordenadamente en sus vidas? Otra versión dice, la primera versión Dios habla hoy. Ahora la versión de las Américas dice lo siguiente: porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Porque como decíamos hoy, la persona que es tóxica oculta sus intenciones y va a manipular, va a actuar secretamente, escondiendo, para obtener algún tipo de beneficio. Otra versión de la Biblia de Jerusalén, pues donde existen envidias y espíritu de contienda, allí hay desconcierto y toda clase de maldad. La persona que es así, genera contienda, arden de envidia, no pueden alcanzar. Piden mal porque no se quieren someter a la voluntad de Dios y pedir como corresponde. Porque no quieren ponerse en el lugar del otro, porque no quieren aprender a amar. Quieren amar como a ellos les parece, como ellos quieren. Quieren servir a Dios pero a su manera, no a la manera de Dios. La lengua de estas personas es mortal. Contiendas de lengua. Es la palabra Rib Leyanot en hebreo. Contienda de lenguas. La palabra Rib significa disputa, pelea, riña, litigio, cuestionar, condenar. Y la Yon significa lengua o lenguaje. Entonces tenemos Rib Leyanot, que me habla de contiendas de lengua, de pelea, de litigio, de cuestionar, de contender. Hay otra palabra que se llama en hebreo, una frase que es la Yon Ra. La Yon Ra, que significa lengua calumniadora, lengua injuriosa, lengua mala o maldiciente, lengua de víbora. Este tipo de personas tiene este tipo de lengua. Y se hace una persona blasfema. ¿Por qué blasfema? ¿Vio cuando dice la Biblia que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada? Es que la blasfemia no va a ser perdonada, amados. A ver, ¿cómo vos podés blasfemar contra alguien que te hace bien? ¿Cómo vos podés calumniar contra alguien que te hace bien? ¿Cómo podés levantar injurias contra alguien que te hace bien? ¿Cómo podés maldecir con esa lengua de víbora a alguien que te hace bien? Es como que si tu padre te educó, te dio valores, te dio lo mejor que pudo darte, una buena educación y demás, y vos te vas de la casa de tu padre maldiciéndolo. Eso es blasfemia. Y esa blasfemia no va a ser perdonada. No va a ser perdonada. Es que cuando alguien te abre la puerta de su casa en un momento difícil de tu vida y te sienta a su mesa y comparte su mesa contigo y te ayuda y lo hace desinteresadamente, y vos salís después de ese tiempo, por X motivo de estar con esa gente, y calumniás, injuriás, maldecís con esa lengua de víbora, eso es blasfemia. Y si Dios nos quiere hacer bien a través de su Espíritu, blasfemar es algo malo. Es algo malo. Entonces, estas personas tienen la Yon Ra, lengua injuriosa, calumniadora, lengua maldiciente, lengua mala, lengua de víbora. Levítico 19:16.
En el libro de Levítico 19, verso 16, dice lo siguiente: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Este mandamiento se lo daba Jehová al pueblo de Israel. Porque el chusma o chismoso atenta contra la vida de su prójimo. El chusma, el lengua de víbora, el que tiene la lengua mala y maldiciente, no ama a su prójimo porque no se ama a sí mismo. ¿Cómo puedes amar a alguien o ponerte en el lugar del otro, sentir empatía por el otro, si ni siquiera te amas ni tenés misericordia de vos mismo? Es tanta la ceguera y el resentimiento que te carcome por dentro, que lo único que haces con tu lengua es atentar contra la vida de tu prójimo. Raquil, la palabra para chusma o chismoso, un detractor. No estoy de acuerdo, te critico. Acá hablamos del juicio directamente humano. Acá no hablamos del juzgar todas las cosas con una madurez espiritual, porque tenemos la autoridad para hacerlo, porque el espiritual puede juzgar todas las cosas y no ser juzgado de nadie, porque lo hace con madurez, con entendimiento. Pero acá estamos hablando del te critico. Y andamos por todos lados, de casa en casa, de iglesia en iglesia, por todas partes, sacando el cuero, calumniando, chismeando, atentando contra la vida de nuestro prójimo, que tal vez ese prójimo en su momento te hizo muy bien. Y ahora parece charqui la carne. La cuelgan los pedazos de cuero, como el charqui se colga así los pedazos de carne, lo dejan cocinarse con sal así al sol que se seque, así. Lengua de víbora. No hay peor cosa que los chusmas. No hay peor cosa en la iglesia que los chusmas, los mentirosos. Y después, no, pastor, con esa carita de víctima, así de ternerito desgollado. Te cuento para que ores. Como si uno fuese tarado o estúpido, que no se da cuenta de las cosas. Siempre enseñamos, y como lo aprendí, el hecho de que yo muchas veces no diga las cosas no quiere decir que yo no sepa qué clase de persona soy. Es que también soy paciente y trato de que la persona cambie y se arrepienta. Pero llega un momento que la persona no quiere arrepentirse, no quiere cambiarse, y bueno, allá ella, ya conmigo, ya está. No le puedo seguir dándole perla a los cerdos. Y mucho menos gastar pólvora en los chimangos. Proverbios. Vamos a buscar el libro de Proverbios, si usted quiere. El capítulo 11 de Proverbios. Ya me fui de Proverbios, a ver. Acá estamos. 11, 13. El que anda en chisme descubre el secreto. Ah, no, ¿en serio? Si te encanta descubrir el secreto, ¿no? Mas el de espíritu fiel lo guarda todo. ¿Cómo es tu espíritu? ¿Tenés un espíritu chismoso? ¿Que no puedes resistir? ¿Tenés el estómago resfriado? ¿O sos de espíritu fiel? ¿Cuándo vas a arrepentirte? ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo vas a ser verdaderamente fiel? Proverbios 20:19. Dice lo siguiente. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Mirá la comparación que hace.
Prefiero, mira, estar en el desierto, ahí solo, en el sol, con una tienda, no sé, que morar con una mujer que le gusta la rencilla, porque a ver, el que tiene este espíritu de rencilla es porque tiene contienda, obra perversa, obras perturbadoras, manipula cosas, mentiroso, envidioso. Jeremías 6, Jeremías 6, 28. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro. Todos ellos son corruptores. Andan chismeando. Son rebeldes. Una persona que anda en el chismerío, que tiene la lengua de víbora, que mal dice de los hermanos, del prójimo, que atenta contra la vida del prójimo, es un rebelde. Un rebelde. Salmo 31. A ver qué es lo que dice Salmo. Por ahí nos da una perlita, ¿no? Seguramente que estos pasajes que estoy leyendo no están acá en esta cajita de perlitas. En el horóscopo evangélico no está. Vamos a ver, Salmo 31. Dice así, 31, 18 al 20. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Cuán grande es la bondad, presta atención, cuán grande es la bondad que has guardado para los que te temen, porque has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En los secretos de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lengua. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, que si no fuese por el Señor que nos guarda y que da un ejemplo, que nos cuida de la contención de lengua, o sea, lo que está diciendo es lo que hablábamos hoy, de Rip Lejanon, de la contención de lengua, de la riña, de la pelea, de los que disputan, que nos guarda de la lengua calumniadora, de los que injurian, de los que maldicen, de las lenguas de víbora, de serpiente. A los que son justos, a los que le temen al Señor, el Señor los protege. Porque, hermanos, ¿sabes qué? Ese veneno que destilan estas personas es fulminante. Es fulminante. Y si nosotros nos ponemos y nos quedamos con ese veneno, pero nos contaminan y nos arruinan. Labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras. O sea, porque tienen soberbia y menosprecia. El chusma es un manipulador y un tóxico. Y muchas veces hablan contra las personas justas. Cosas perversas. Son blasfemos. La persona tóxica te tira para abajo la energía. Te mete miedo. Te mete culpa. El manipulador tiene que lograr tanto como la serpiente, que te hace sentir culpable a vos de las macanas que se manda él. Porque somete a la otra persona y se victimiza tanto, lo dice por tu culpa. La culpa es tuya. Ese tipo de personas hay que sacarlas. Ese tipo de personas hay que alejarlas de nuestra vida. Y mantener, cuando se acercan a la congregación, mantener el escudo de la fe bien alto. Y en lo posible agarrar la espada del Espíritu y cortarlos en 1000 pedazos. Cosas que no resistan, o se arrepienten, o se van. O viven o mueren. La espada del Espíritu, te pones las armaduras de Dios y les empezás a dar. Porque una persona así en la congregación no sirve.
Porque se transforma en una mutiladora del cuerpo de Cristo. Porque fragmenta. Yo le puedo asegurar que si estuviesen los pastores, la gran mayoría de los pastores vivieron esto. Por este tipo de personas que dividieron la iglesia y arrastraron a otros, los más débiles los arrastraron. Y los llevaron a perdición. Por manipular, por levantarse contra el ministerio, contra el hombre de Dios, contra la mujer de Dios. Y los arrastraron y los arrancaron. Con mentiras, con engaños, con blasfemia. Tengo un pastor amigo que se fue una persona enojada porque era un matrimonio y que venía bien, pero después llegó un momento que se ve que no le empezó a gustar lo que el pastor les enseñaba y se fueron maldiciendo, blasfemando, haciendo esto, haciendo lo otro, que esto, que el otro, pero se fueron con la enseñanza. Y me contaba el otro día que después de mucho tiempo se encontró un hermano con ese hermano que congrega con el pastor y le dice: hoy reconozco que el pastor tiene razón, pero ¿con qué cara voy a volver? ¿Se da cuenta? A veces hablamos porque tenemos la lengua rápida y el cerebro lento. Si tuviésemos la lengua como la tortuga y el cerebro como la liebre, tal vez las cosas nos irían mejor. Pero como tenemos la lengua como la liebre y el cerebro más lento que una tortuga, lo que hacemos es hablar sin pensar. Llegó otro mensaje: Dios lo bendiga, pastor, estoy escuchando lo que dice y tiene razón. A mí nunca me dijeron te amo, pero para hablar de Dios son mandados a hacer. Dios es mi amor, ¿verdad? Nélida de San Vicente. Dios te bendiga, Nélida de San Vicente. Te tiene que bastar que Dios te ame. Dios te ama. Porque si hallamos gracias y buena opinión ante los ojos de Dios, la vamos a hallar de los hombres. Y no tenemos que estar mendigando el amor de las personas. El de Dios nos tenemos que hacer sentir completos en Cristo Jesús. Este tipo de persona, como te dije, juntarse y estar con esta gente te roba la energía, te mete miedo, te mete culpa. La persona tóxica necesita destruir el estima de los demás para ellos sentirse tal vez bien. Y eso es terrorífico. Es tanto el espíritu de autolástima y se sienten tanto de menos que necesitan humillar, degradar a la otra persona para sentirse bien ellos. Sos una porquería, sos mí, vos sos esto, vos acá, vos allá no, porque acá sí. Pero a la verdad, todo eso que dicen de la otra persona es porque ellos son así, se sienten así. Eso es terrorífico. Eso es terrorífico. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¡Qué maravilla, Señor! La verdad es que en la Biblia uno encuentra cada pasaje. Acá me está hablando del profesional de la agenealogía. Porque estas personas ya son profesionales de la agenealogía. Estudian la vida ajena. Porque no trabajan en nada. No trabajan para el Señor. No hacen nada. Pero se andan entremetiendo en lo ajeno. Se meten en la vida de los demás, en los problemas de los demás, pero no hacen nada. Son unos fenómenos. Son unos fenómenos. En el libro de Proverbios, en el capítulo 20,
¿Hay una salida para este tipo de personas? Sí que hay una salida para este tipo de personas. Proverbios 20. Vamos a leer unos pasajes para que estas personas que si hoy reconocen que lo son así, que son así, tengan estos tips en la palabra de Dios para poder salir adelante. Y dice lo siguiente, Proverbios 29 dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de pecado? ¿Quién puede decir eso? Pregunta, ¿no? Es como Jesús, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Uno solo, una persona sola, no puede limpiar su corazón de sus pecados por su propia voluntad, así porque si nada más. Yo me limpio y listo, se acabó. No, no es así. Hay algo fundamental que la Biblia nos enseña. Uno sí puede tomar una decisión de querer recibir la ayuda de a que le limpien el corazón, pero solito no se lo puede limpiar. En Efesios, libro de Efesios, el capítulo 4, 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, en la santidad y en la verdad. Primero, un buen tip, como decíamos recién, un buen consejo es este. En cuanto a tu pasada manera de vivir y de manejarte, siendo chusma, celoso, lengua de víbora y demás, como lo dice la Biblia, el que peque no peque más. Despojate de ese viejo hombre, porque está viciado de los deseos engañosos, y esos deseos engañosos vienen del imperio de Satanás. Y si vos seguís en este camino, vas a ser quebrantado, tu ruina va a ser grande, y lo vas a lamentar mucho. Despojate. Renová el espíritu de vuestra mente. Cuando me habla de espíritu, me habla de un viento, de un motivador. Y este tipo de personas están motivadas por el mismo espíritu de Satanás. Renovalo ese espíritu, sacalo. Y vestite del nuevo hombre creado según Dios, en justicia, santidad y la verdad. ¿Quién te puede ayudarte a vestirte de justicia, de santidad y verdad? El Espíritu Santo. Si vos te estás dispuesto a someter y a querer cambiar tu vida, bueno, el Espíritu Santo te puede ayudar. Pero no va a ocurrir algo como por arte de magia. Como, viene helada, te toca con la varita, plin, cambiaste. No. A ver, ¿Dios te va a quitar la envidia? ¿O Dios te va a ayudar a que vos puedas manejar la envidia? ¿Se entiende lo que quiere decir? ¿Dios te va a quitar el celo o te va a generar circunstancias para ayudarte a que vos puedas controlar y ejercer el dominio propio sobre tu celo? Porque a veces pensamos que por arte de magia las cosas van a suceder y no va a ser así. Entonces, dice, vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la verdad. Y después el 25 dice, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo. No le diga, ay, te amo, el amor del Señor, cuando de verdad lo que querés hacer es pegarle una puñalada. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre este enojo. No le des lugar al diablo. Porque el que hurtaba ya no hurte más, sino que trabaje haciendo lo que es bueno con sus manos. Con sus manos que es bueno para que tengas para que compartir con los que padecen necesidad. Te ayuda a que tengas empatía. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Y no constricten el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado en el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, y antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándolos los unos a los otros,
como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Simplemente te dice renovar. Renovar. El Espíritu Santo te puede dar, pero vos tenés que creer y tenés que anhelar y tenés que verdaderamente desear que Jesús te ayude a limpiar tu corazón y a cambiar verdaderamente. En Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y acá hay otro punto fundamental. ¿Qué te pide Dios? Tu corazón. Hay una sola forma, es entregando el corazón. Y para entregar el corazón, tenés que reconocer que querés hacer la voluntad de Dios. Y cuando una persona dice, bueno, toma la decisión, yo quiero hacer la voluntad tuya, Señor. Cuando vos declarás esto, lo que le estás diciendo es, yo ya no quiero hacer lo que a mí me parece, quiero hacer lo que a vos te parece. Entonces para eso tenés que dar tu corazón, porque tu corazón tiene que ser guiado por el Señor. Pero si tu corazón no es guiado por el Señor, no haces la voluntad de Dios, haces tu voluntad. Entonces, lo que Dios te pide es tu corazón. Me estamos hablando de corazón, hablamos de tu mente, tu voluntad, de tu ser, que haya una entrega a Él. Salmo 143. Salmo 143, verso 10. Después que entregas tu corazón, así como los discípulos, enséñanos a orar, le dijeron a Jesús, enséñanos cómo hacer ahora. Salmo 110 dice lo siguiente, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. O sea, no está mal pedir ayuda a Dios, pero tenés que querer que Dios te ayude para salir de este estado. Y si ves personas que, por ejemplo, que vos estás saliendo de este estado y estás metiéndole la mejor onda, no te juntes con gente que es compatible. Cuando un terrorista se junta con otro terrorista, ¿qué va a pasar? Terrorismo. Cuando un chusma se junta con otro chusma, ¿qué va a pasar? Van a sacar el cuero a medio mundo. Van a atentar contra la vida del prójimo. Pero cuando un chusma se junta con otro que no es chusma, la Biblia dice, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. ¿Qué hace automáticamente que no es chusma? No, para. Acá no vengas a contaminar, ni a tirar tu mugre, ni a salpicar con tu porquería. Punto, se cortó ahí y listo, ya está. Esto es simple, se puede tener todo esto. Uno puede cambiar. Porque muchas de estas cosas dice la Biblia que nosotros lo éramos antes. Pero en Cristo, cuando disponemos el corazón a querer hacerlo, lo podemos lograr. Entonces, podemos lograr cambiar nuestra forma de vida, nuestra forma de pensar. Dejar de ser tan negativos, tan envidiosos, celosos, tan mentirosos. Dejar de tirar mugre por todos lados, contaminando a todo el mundo. Dejar de blasfemar. Claro que podemos hacerlo, pero tenemos que querer y disponer nuestro corazón a que eso suceda. Y no va a ser por arte de magia. Lo que va a suceder es que te van a enseñar a cómo vos tengas o empieces a manejar el dominio propio. Amén. Así que falta todavía para que se termine la hora, pero yo ya no tengo más nada que decir. El mensaje ha concluido y espero que te sirva y sea de bendición y te sea de mucha utilidad la enseñanza de hoy en día. Así que, estimado oyente, gracias por estar ahí acompañándonos. Gracias por los que mandaron los mensajes. Dios me los bendiga en gran manera. Y si Dios quiere y Jesús no viene antes, el domingo que viene, en Despertando Conciencia. Shalom.